Bueno, damos paso entonces a la conferencia titulada Cuestiones éticas en el uso de la inteligencia artificial en entornos de investigación científica, a cargo de la profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, la doctora Beatriz Martín del Campo. Ah, ¿le vas a dar el adelante? No. ¿Sí? Es que no tengo, no se lo puedo pedir el. Vale. ¿Tenemos mando? ¿Tenemos mando para cambiar? Tiene que buscarlo, si no puede usar el teclado. Sí. Sí, o sea, ¿Está bien el traslado? no, El teclado. Para que no. pero decirme cómo se pasa que no. Ahí. A ver, probalo porque lo probé. Vale, perfecto. Sí, no, prefiero yo. Está bien, dejo. Perfecto, sí. Este es mío. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a Gabriela y a Andrea por haberme invitado. Estoy súper contenta de estar aquí, conocer Uruguay, Laudelar y aprender un montón de todo lo que estáis contando, de cómo organizáis el doctorado. Y bueno, espero contribuir con un granito de arena a lo que voy a contar, que es sobre cómo usar, ¿no?, la inteligencia artificial en cuestiones académicas. No sé si gente que estáis aquí vais a estar luego en el curso, ¿sí? Sí, ¿no? Vale. Vale, pues ya, bueno, os cuento al final. Voy al tema, O, claro que es muy pronto, a lo mejor, lo que me digáis hago. Perfecto. Bueno, pues os contaré al final, por si se une gente, ¿vale? Y vamos a hablar de las cuestiones éticas en el uso de la inteligencia artificial en entornos de investigación científica. Yo siempre que hablo de inteligencia artificial es el primer tema que doy, porque luego ya voy a enseñar en el curso cómo usar la inteligencia artificial en todo el proceso de investigación. Pero lo primero que hay que tener en cuenta son las cuestiones éticas en la investigación científica creo que es crucial y hay cosas que a lo mejor no se nos habían ocurrido, pero que hay que tener en cuenta. Vale. Entonces vamos a hablar del imperativo ético cuando usamos la inteligencia artificial en la academia. Fijaos que no es solamente una cuestión de aquella persona que lo usa, sino que las autoridades políticas, las autoridades académicas tienen que estar implicadas en este proceso de reflexión de qué pasa con la llegada de la inteligencia artificial, que parece que ha llegado para quedarse, y cómo encajarla en todos nuestros procesos de docencia y de investigación para que este uso pues sea un uso adecuado y un uso ético y riguroso. Entonces, bueno, os he puesto esa frase que no sé si conocéis: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Si tú preguntas a ChatGPT, pues ayúdame a preparar una conferencia sobre el uso ético de la inteligencia artificial, es lo primero que sale. Vale, es una frase antigua de la filosofía, también usada en Spiderman, pero además es una frase que usa un periodista del País para hablar de este tema. Ahora la inteligencia artificial cita a todas sus fuentes, sobre todo si usamos la versión de pago va citando todas sus fuentes y es interesante ver de dónde está sacando la información. Y en este caso, esto lo está sacando de un artículo del País, de un periodista que habla sobre el tema de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, si eso no lo sabemos y no indagamos, yo puedo usar esa frase como si fuese mía. ¿Eso es plagio? Pues es una forma de plagio, ¿no?, que es nueva
y que debemos ser conscientes de que puede suceder, ¿vale? Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial, bueno, sí, acelera la investigación, acelera en todos sus procesos, desde el primer momento de la investigación, cuando planteamos el tema, hasta el último momento, cuando tenemos que presentar un informe de nuestros resultados, pero también plantea dilemas éticos profundos y veremos que no solo en la cuestión del plagio, sino en muchos más aspectos. Bueno, la inteligencia artificial tiene, en el mundo académico tendría dos facetas. Una sería la inteligencia artificial como investigadora y la otra la inteligencia artificial como apoyo a la investigación. Bueno, yo voy a hablar sobre todo de la inteligencia artificial como apoyo a la investigación, pero tenemos estos casos donde ya la inteligencia artificial está actuando como investigadora y siendo muy potente, y demostrando una potencia increíble, pues, por ejemplo, AlphaFold, que predice la estructura 3D de las proteínas y está jugando un papel fundamental en el descubrimiento de nuevos fármacos. ¿Vale? Y AlphaFold está revolucionando el mundo de la farmacología. O R-Fusion, que diseña proteínas nuevas, no solamente trabaja sobre la estructura de las ya conocidas, sino que diseña nuevas proteínas. ¿Y esto qué hace, qué posibilita? Pues posibilita que las terapias, los fármacos se puedan adaptar de forma personalizada a las enfermedades, incluso descubrir proteínas que puedan atacar a determinados virus, con lo cual esto está revolucionando el mundo biomédico. O Genome, que está trabajando con las propiedades y las estructuras de los materiales y avanzando mucho, pues, por ejemplo, para conseguir que las baterías de los dispositivos tengan más duración, descubriendo nuevos materiales, bueno, pues, y los semiconductores, bueno, pues unos avances tecnológicos muy rápidos que no podrían tener lugar sin la inteligencia artificial. El pronóstico del tiempo con el GraphCast, pronóstico con todas los cambios, el cambio climático que está aconteciendo en todo el mundo. Bueno, pues es esencial tener una previsión anticipada de qué va a suceder y en eso también está ayudando la inteligencia artificial. O en psicología, esto es, todavía está muy en pañales, el decodificador semántico, el transformar a lenguaje natural las estructuras eléctricas del cerebro. Y entonces aquí, pues fijaos lo que puede acontecer en inclusión y en entender a personas que no pueden comunicarse de una forma convencional, ¿vale? Entonces, todo esto nos demuestra que la inteligencia artificial va a potenciar avances científicos y tecnológicos muy potentes. Pero yo voy a hablar del uso de la inteligencia artificial en el proceso de investigación que nos apoya a nosotros como psicólogos y psicólogas en nuestras investigaciones habituales. ¿Vale? Entonces, en el curso voy a hablar de este proceso y voy a hablar de de los problemas éticos que puede plantear el uso de la inteligencia artificial en estos procesos. En el apoyo en el diseño de la investigación, es decir, plantear la pregunta, plantear las hipótesis, plantear el método, hacer un muestreo de investigación, hacer un muestreo totalmente estructurado, cuántos sujetos necesito, cómo tengo que cogerlos, criterios de inclusión y exclusión. Todo esto nos puede apoyar la inteligencia artificial. La búsqueda bibliográfica sistemática, desde el uso de palabras, la búsqueda de palabras clave, la construcción de cadenas para cada una de las bases de datos que queremos utilizar, pedirle consejo de qué bases usar, etcétera, etcétera. En la metodología, con sugerencias de tamaño muestral, lo que os comentaba, un plan de análisis,
qué tengo que hacer para analizar estos datos. Podemos usar la inteligencia artificial como asesor estadístico. Podemos usarlo como asesor de metodología cualitativa, para hacer guiones de entrevista, ayuda en la codificación, etc. Y por último, escritura académica con inteligencia artificial, que aquí quizás pues, es donde tenemos más meollo, no solo en investigación, sino también en docencia en graduados. Hay una gran polémica con los trabajos de los estudiantes, que los hacen con inteligencia artificial, qué hacemos los profesores, cómo los evaluamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la parte donde yo me voy a centrar. ¿Y qué problemas éticos surgen? Bueno, voy a hablar de distintos grupos de problemas éticos en el uso de la inteligencia artificial en la investigación, y el primero de ellos sería la falta de transparencia, el problema de la caja negra. Nosotros estamos usando la inteligencia artificial, pero no sabemos qué fuentes se está usando para darnos una respuesta. Eso sería el primer problema de caja negra. Y además, cuando nosotros enviamos nuestro trabajo, no aclaramos, eso sería el problema, pero hay que aclararlo, no aclaramos cómo lo hemos hecho, cómo hemos llegado a ese trabajo final, ¿vale? Entonces, se plantean unas buenas prácticas para la reproductividad de la ciencia. Es decir, ¿qué tenemos que hacer cuando usamos inteligencia artificial para ser transparentes? Entonces, en primer lugar, y esto ya lo piden prácticamente todas las editoriales, Elsevier, Sage, etcétera, piden que haya una declaración explícita del uso de la inteligencia artificial en cada una de las fases donde lo hemos usado. Que digamos además qué herramienta hemos usado, porque claro, el tema es que otra persona usando la inteligencia artificial llegase a los mismos resultados. Entonces tenemos que decir qué hemos usado para conseguir nuestros resultados, y tenemos que además aclarar y manifestar qué prompts o cómo hemos preguntado a la inteligencia artificial para obtener lo que hemos obtenido. Entonces tenemos que declarar nuestros prompts y nuestras instrucciones. Aquí os he puesto una plantilla de declaración de uso. Y esto lo van a pedir ya en prácticamente todas las editoriales, y no solo en las editoriales, sino también en las agencias de investigación. Cuando presentamos nuestros proyectos, nos van a pedir qué has usado haz una declaración del uso de la IA. ¿Vale? Entonces, tenemos que decir qué modelo hemos usado. Esto es un ejemplo, ChatGPT, puedes poner Gemini, DeepSeek, Claude, lo que sea. La versión, eso es muy importante. Y fijaos que es que hace 2 días ha cambiado la versión de ChatGPT. Ahora ya no es 5 Thinking, ahora es 5.1. Entonces esto, claro, es que de un día para otro te cambian la versión y ya todo ha cambiado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo lo has usado? Por eso es importante, porque ahora, el 21 de noviembre, ya no es 5 Thinking, es 5.1. ¿Cómo se utilizó la herramienta? Copio y pego el prompt. Los prompts es muy importante. Esto es lo primero que voy a enseñar en el curso. Los prompts hay que tener nuestra propia biblioteca de prompts y ir generándola e ir guardando todos los prompts que usamos, y sobre todo los que son efectivos. Hay formas de preguntar. Os voy a enseñar cómo se pregunta la inteligencia artificial bien. Bien, porque no es Google. La inteligencia artificial no es Google. Yo eso se lo digo a mis alumnos. Por favor, tenerlo claro. La inteligencia artificial no es Google y no se pregunta como si fuese un buscador. Entonces, los prompts, muy importante guardarlos. Y
Por último, ¿qué productos generados por la IA se integraron en la publicación y cómo? ¿No? En la publicación o cualquiera que sea el elemento que estamos produciendo. Si tenéis cualquier pregunta en cualquier momento, a mí no me importa que me interrumpáis, ¿vale? Vale, ahí se me ha ido una letra. Segundo grupo de problemas éticos. La primera era la falta de transparencia. Segundo, falta de reproducibilidad. Es decir, igual que una investigación tiene que ser reproducida, o sea, tiene que tener reproductividad y yo diseño mi investigación para que pueda ser repetida por otra persona de la misma forma que yo la he hecho, lo mismo tiene que ocurrir cuando usamos la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso es difícil con los LLM, los Large Language Models, un ChatGPT, etc. ¿Por qué? Pues porque yo hago también esta prueba con mis alumnos. Les pido que pongan el mismo prompt en ChatGPT y a cada uno les dice cosas no distintas, pero sí lo produce de forma diferente. Entonces, no vamos a tener la misma salida con la misma entrada. Además, los modelos se actualizan constantemente, su forma de trabajar, como ya os he dicho, con lo cual van a tener capacidades y competencias diferentes de un día para otro. Y claro, en los grandes modelos de LLM no vamos a poder fijar la semilla y los parámetros que hagan que el producto sea igual con el mismo prompt. Eso sí se puede hacer si sabemos informática y entramos en la API y podemos hacer nuestro propio modelo, si hay formas de determinar que el modelo siempre parta de la misma semilla. No os voy a explicar lo que es la semilla porque es un término informático bastante complejo, pero es como es... imaginaos que queremos hacer que una máquina haga un proceso, nos dé números aleatorios y en la semilla sería marcar un parámetro para que siempre nos diga los mismos números. Entonces aquí, porque sabéis que la inteligencia artificial trabaja de forma aleatoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Lo habéis oído? Que la inteligencia artificial trabaja dándote la palabra más probable que va detrás de la que te ha dado. Entonces, eso podemos estructurarlo, podemos darle una semilla, o podemos darle instrucciones para que tenga menos margen de aleatoriedad, o sea, que elija entre menos palabras o elija entre más. Si elige entre menos, ganamos en precisión. Si elige entre más, perdemos en precisión y ganamos en creatividad. Entonces tenemos que elegir precisión o creatividad. ¿Vale? Entonces, bueno, en los grandes modelos podemos añadir al prompt algo para que se ajuste este parámetro, pero no podemos ajustarlo de una forma precisa. Sí que si cuando en el curso os enseñaré los parámetros que sí podemos ajustar y sí podemos ajustar cierto tono, la temperatura que se llama, podemos darle una temperatura baja que lo que vamos a tener es producciones más serias, por así decirlo, más también menos creativas, pero más centradas o temperatura más alta, donde ChatGPT se hace más emocional. Pues vamos a querer un ChatGPT menos emocional en la academia. Bueno, depende, no sé. Pero yo recomiendo menos temperatura y semilla. Sí, porque es que si le dejas ser creativo, pues nos puede hacer cosas. Lo podemos probar en el curso. Y, bueno, inventa mucho. Eso me gusta que salga este tema porque inventaba mucho. El tema de las alucinaciones eh, cada vez está más controlado y no hace cosas ya muy precisas y
Las alucinaciones con modelos gratuitos sí que siguen, claro. Aquí es el tema, que si pagas tienes mejor producto. Sí. Eso va a crear una brecha. Está claro que se va a crear una brecha importante en el uso de la inteligencia artificial y por eso, pues la verdad es que nuestros compañeros informáticas están luchando por el tema del software libre, de los modelos de grafo libre. Entonces yo creo que eso es por lo que hay que apostar. Pero claro, para eso también hay que aprender en un terreno donde los psicólogos, las psicólogas no estamos, que es la informática. Pues hay que aprender Python, hay que aprender a meterse en la inteligencia artificial y comprender cómo funciona. Porque para usar un aparato hay que saber cómo funciona ese aparato, ¿verdad? Es importante. Tercer conjunto de elementos que debemos de tener en cuenta para cuando hablamos de responsabilidad, ética, etc. La responsabilidad del autor y la autoría. Cuando yo escribo algo, en general, pero en la academia mucho más, yo soy la responsable de lo que publico y de lo que escribo. Nadie más que yo. Entonces, la inteligencia artificial no es autora y tampoco se la puede citar como autora, aunque las normas APA hayan incluido una forma de citar a la inteligencia artificial. Pero la mayoría de las editoriales están diciendo que no se puede citar a la IA y que el principal responsable de lo que se publica es el autor humano. Entonces, es que eso es de cajón. La responsabilidad última de los resultados científicos es el científico o la científica. Y no podemos dejar esa responsabilidad a una máquina. A una máquina que será muy inteligente, pero no es una inteligencia humana. Entonces, siempre tenemos que tener una actitud crítica ante lo que nos dice la inteligencia artificial cuando preguntamos. Sí, está muy bien eso de cuestionarse que lo que me está diciendo será verdad. A ver, la inteligencia artificial no miente, es una máquina, no tiene intención. Entonces, lo que sí puede hacer es tomar su información de documentos que no sean correctos, porque todo lo que dice la inteligencia artificial proviene de aquellas cosas que que la han alimentado. La inteligencia artificial se alimenta de documentos y tenemos que saber qué fuentes han usado los alimentadores de la inteligencia para que ella responda. Entonces, no miente, pero tenemos que saber de qué se alimenta. Por ejemplo, ChatGPT hasta hace poco solamente sabía del mundo hasta 2024. Entonces, no sabía nada de lo que había pasado a partir de ese momento y teníamos que ser conscientes de que las respuestas que daba estaban limitadas a eso, ¿no? A los hechos acontecidos hasta 2024. Ahora ya no, ahora ya puede explorar, puede navegar por Internet, puede hacer procesos encadenados. No sé si conocéis los agentes que han incorporado ahora, que le puedes decir, incluso puede entrar en Moodle, no sé si usáis Moodle, puede entrar en Moodle y hacer un cuestionario por nosotros y hacerlo y sacar un 9,8. No, lo hace además que no saque un 10. Que para que no para, o sea, lo puede hacer, es que lo hemos probado, ¿eh? Entra, realiza el cuestionario y se va. Entonces, bueno. Eso nos lo han enseñado en la universidad, ¿eh? En el vicerrectorado de digitalización nos han enseñado cómo se hace. Sí, 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 sí. Y responde el test. O sea que eso, claro, hay que saber que todo lo que ya es capaz de hacer, pero también
también de lo que no es capaz de hacer. Entonces, todo los resultados que nos ofrece, que nos escupe la inteligencia artificial, deben ser revisados por nosotros, nosotras, y decir sí, porque puede suceder que malinterprete nuestras instrucciones, que los documentos que la alimentan sean incorrectos, que, y ahora veremos más cosas, que haya sesgos en los documentos que la alimentan. ¿No? Entonces, actitud crítica ante todo lo que nos cuenta. ¿Vale? Importantísimo. Y nada de considerarla autora. ¿Vale? No tiene capacidad de crear, no es capaz de tomar decisiones conscientemente y no puede asumir responsabilidades por la obra que hemos generado, que las responsabilidades son nuestras. ¿No? Así que eso, importantísimo. Sí. Pero hay sesgo, comprobé un sesgo clarísimo hace 2 días en el youtuber de consultarle a varias IA, entre ellas Grok, sobre estrategias de inversión. Entonces, todas, en mayor o menor medida, detallaban una, no sé, estrategia, argumentaban sobre algo bastante similar, salvo Grok, que dijo algo muy concreto. Seamos realistas, actualmente lo que rinde más o algo así, o las estrategias más rentables son la inversión en la industria armamentista, en la inteligencia artificial y en tierras raras. Cosa que es absolutamente cierto, pero es una estrategia con un sesgo tan marcado y diferencial. Y para una investigación concreta, Sí. desarrollando con una universidad española, todas tenían muchas restricciones de indagar, o establecer muestras de oferta de trabajo sexual en Internet por país, por restricciones que decían, bueno, por más que sea una investigación, eso no lo puedo hacer. Grok, por ejemplo, lo hace. Digo, por cuestiones muy concretas que afectan los resultados. Sí. Afectan mucho. Eso es la Sí. concreta de los últimos días. Sí. Eso, no sé si hicisteis las pruebas también con DeepSeek. Sí. ¿Y qué tal fue? DeepSeek lo que tiene es mucho más productiva, por ejemplo, el motor de aspecto tiene las mismas restricciones que las demás, pero el diferencial ahí, en estos casos concretos, en que tiene menos restricciones frente a prompts, que pueden tener alguna, yo investigo fundamentalmente en el campo de uso problemático de drogas, y entonces todas tienen un recelo enorme para intervenir en ese campo, salvo Grok, que es muy directo, o sea, me impresionó, el diseño, y me impresiona también de que estamos concediendo el arbitrio de el juicio moral y el arbitrio moral incluso a un programa, ¿no? O sea, claro. Claro, por eso es importantísimo ser súper críticos y hacer esas reflexiones que son fundamentales. Y cuando entramos a una inteligencia artificial, ser conscientes de quién es la empresa que lleva esta inteligencia artificial, en el caso de Grok, Elon Musk. ¿Qué finalidades tiene? ¿Cómo usan mis datos? Eso lo hablaremos en el curso. ¿Cómo usan mis datos? ¿Qué tipo de cosas puedo meter y cosas no debo meter nunca en la inteligencia artificial? Entonces, claro, sí, eso es fundamental ser conscientes de ello. ¿Dónde estamos metiendo? Yo me asusto porque los alumnos pequeños, como yo les llamo, los graduados, es que hacen un uso de la inteligencia artificial y, bueno, y los de bachillerato y enseñanzas medias le cuentan su vida, pero no solo su vida, la de su madre, la de su padre, la de sus hermanos y la del profesor.
Entonces, es fundamental hacer una formación a la población general, una formación, alfabetización digital sobre estas cuestiones, porque nos están cogiendo todos los datos y toda nuestra información y están haciendo con ella lo que quieren. Eso está clarísimo. Y claro, Claude también es una inteligencia artificial bastante ética. A mí me gusta mucho Claude. Pero claro, con Grok, ¿sabéis para qué uso Grok? Os lo voy a decir, y no os riáis. Para saber a quién van a expulsar de OT. Claro, aquí ahora está Operación Triunfo 2025. Entonces le digo, oráculo, dime a quién van a expulsar esta semana. Y acierta siempre, pero es para lo único que la uso. Bueno, responsabilidad y autoría. Plagio, fundamental. Como os decía al principio, hay un nuevo concepto de plagio, que no es lo que antes hacíamos copy-paste, ¿verdad? Eso es una cosa que decía mucho mi directora de tesis. Voy a hacer copy-paste, porque cuando yo empecé a hacer la tesis empezaron los procesadores de texto así más... ella usaba el Macintosh, ese así tipo cuadrado, y decía, voy a hacer copy-paste. Decía, Pilar, no hagas copy-paste, que luego hay que revisarlo. Y decía, pues ahora no es el copy-paste, es... que sabemos exactamente de dónde lo estamos cogiendo. Voy a coger de este libro de Pepito Pérez y lo copio y lo pego. Ahora mismo no. Ahora nos creemos que lo que nos da la inteligencia artificial no es plagio, pero sí lo es porque está cogiendo toda esa información de otros autores. Entonces eso tenemos que ser conscientes y si nos gusta lo que nos ha dicho, preguntarle dónde ha sacado la información. Y podemos ir a las fuentes originales. Pero esto es fundamental, ser conscientes de ello. Que lo que escribe la inteligencia artificial está basado en el trabajo de otras personas y podríamos ser nosotros a los que nos están plagiando. Así que es responsabilidad del investigador o la investigadora verificar las fuentes y citar. Y eso no se va, aunque nos haya dado la ChatGPT una introducción maravillosa para nuestro artículo. Que ya lo sabe hacer de todas formas. Si le pedís que haga una introducción citando las fuentes, la hace perfectamente. O sea que eso... Entonces, ¿qué es fundamental? Desde este punto de vista es formar en la integridad académica. O sea, hacer una formación a nuestros estudiantes de grado y de posgrado en integridad académica. Lo importante que es sentirnos autores y autoras de nuestro trabajo y que nadie nos lo haga, porque nosotros somos responsables de todo lo que publicamos y no sé si esperar a que vaya entrando la gente. Son nuestras. Ah, que vinieron, es que empecé antes. Pero no os preocupéis, sentaros y yo os espero. Bueno. Vale, entonces esto yo creo que el profesorado es de lo que tenemos que ser conscientes, y no solo el profesorado de las universidades, sino también desde las agencias de investigación, lo importante que es formar en integridad académica. Y esto tiene mucho que ver con una cosa que estabais diciendo en una de las líneas del doctorado, que es la formación en la comunicación académica. Yo empecé dando cursos sobre escritura académica. Yo tengo un curso que tenía muchísimo éxito que se llamaba Alfabetización en la universidad, Alfabetización académica en la universidad, y me basaba mucho en Paula Carlino, que me imagino que, claro, que es la pope de la escritura académica. Y claro, es que la escritura es la cuestión más importante, el saber comunicar,
porque cuando sabes comunicar y tienes destrezas de escritura, puedes usar la inteligencia artificial de una forma mucho más diestra, mucho más experta, y te va a ahorrar muchísimo tiempo, pero nunca vas a dejar tu escritura, que es tuya, que es propia, que eres la autora, el autor, en manos de una máquina. Entonces, yo creo que la formación en inteligencia artificial tiene que ir de la mano de la formación en comunicación, muy importante. Y último punto, y no menos importante, que ya lo he comentado un poquito, el tema de la confidencialidad. No solo nuestros datos son los que se ven amenazados cuando trabajamos con inteligencia artificial, también los datos de nuestros sujetos, los niños, las niñas, las personas con las que investigamos. Es inimaginable que el otro día en unos cursos que nos da el Vicerrectorado de Digitalización sobre inteligencia artificial, había una profesora que preguntaba: ¿y cómo puedo hacer que me analicen mis datos? Tengo una base de datos con nombre, apellidos, dirección de correo electrónico. Y claro, todos dijimos: ni se te ocurra, vamos, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Igual que aquí tenéis la ley de protección de datos, pues en Europa la ley de protección de datos es muy estricta, y eso obviamente es algo que no se puede hacer. Meter datos de terceros, ni los propios nuestros, en un sistema que los va a usar, que los va a usar. Entonces, extremo cuidado con los datos que se introducen en estos sistemas. Punto 1. No se puede compartir información confidencial y ni datos personales, datos sensibles, y menos aún meter datos sin autorización. Vamos, yo tampoco los metería con autorización, ¿vale? Obviamente, anonimizar o pseudonimizar toda la información si se necesita usar inteligencia artificial. Tercero, verificar políticas de privacidad de todo lo que usemos. Nos vamos, lo buscamos, a veces es más fácil, otras más difícil, pero verificar políticas de privacidad. ¿Qué nos dejan usar a nosotros en la universidad? Pues aquellos sistemas que se atengan a las normativas europeas. Entonces, bueno, luego ya en tu vida personal puedes usar lo que quieras, pero siempre que se atengan a las normativas europeas, y que puedas, pues, pedir que te rindan cuentas sobre cómo están usando tus datos, y puedas pedir que eliminen todos tus datos del sistema, ¿vale? Y por supuesto, ¿quién puede verlos? ¿Cuánto tiempo los retienen? Porque no sé si usáis Gemini, veréis que pone: podemos usar a revisores humanos. O sea, que hay gente viendo lo que tú pones ahí. Entonces te avisan y tú ya tienes que tomar la decisión de si meter ahí los datos que vayas a meter o no, ¿vale? O las preguntas que vayas a hacer, porque claro, hay gente que pregunta sobre cuestiones legales, sobre cuestiones psicológicas, sobre cualquier tema. Va a ser usado en tu contra en algún momento, seguro. Bueno, por supuesto. A ver, si estamos escribiendo un artículo de investigación que es inédito, no subáis el borrador ni de vuestra tesis al sistema, porque eso ya deja de ser inédito, ¿vale? Lo están usando para entrenar al modelo. Entonces, bueno, a ver, a no ser que tengáis el modelo de pago, que os lo pague la universidad, el Enterprise, que eso sí que se comprometen a que no entren al modelo. Nosotros en nuestra universidad usan Copilot de Microsoft, pero Copilot de Microsoft no hace nada, no nos gusta. No nos gusta, no se entrenan los modelos, pero no nos gusta nada. Y entonces nos vamos a ChatGPT, os lo digo así. Nosotros nos vamos a ChatGPT, y ChatGPT, claro, de pago está bien y te protege los datos, pero estaría mejor que fuese Enterprise, y Enterprise es carísimo, no nos lo van a pagar nunca en la vida. Bueno, a lo mejor sí, pero de momento no nos lo van a pagar en la vida.
pero hay que ser conscientes, eso sí. Y luego se pueden configurar opciones de privacidad. Entonces, eso hay que trastearlo y ver cómo hay chats que no entrenan. Podéis darle a la opción de que no entrene mis preguntas, que mis textos no entrenen, etc. ¿Vale? Entonces hay que hacerse un poquito experto y experta en temas de privacidad. Muy importante. Y fijaos que no solo los buenos usan inteligencia artificial, también los malos. Sí, los buenos y los malos. Entonces, que estemos prevenidos y prevenidas en qué cosas pueden pasar cuando metemos nuestras cositas ahí. Estos son algunos ejemplos de cosas que han pasado con datos personales. Por ejemplo, la IA española, que se llama Alia, entrenó con obras obtenidas sin el permiso de sus autores. Esto es un artículo creo que del País, ¿vale? Entonces dice, el gobierno desarrollador del modelo Alia se acoge a una excepción regulatoria para usar Common Crawl, un repositorio de libros sacados de Internet sin pagar licencias. Bueno, pues a lo mejor a ti como autor pues no te gusta que estén usando tu obra propia con tus derechos de autor para entrenar a la inteligencia artificial. O el Cambridge Analytica, que recordaréis el escándalo de Cambridge Analytica cuando se crearon perfiles de usuarios de Facebook y esos perfiles los usaron para hacer propaganda electoral y, bueno, pues manipularon todas las elecciones. El gran hackeo se llama. O esos modelos de reconocimiento facial que te sitúan en cualquier sitio, en cualquier lugar, que saben quién eres y que pueden incluso reproducirte y salir tú en ciertos sitios haciendo cosas que nunca has hecho. O sea que los malos también usan inteligencia artificial. Entonces, todo esto, la legislación tiene, y de hecho lo está haciendo, la legislación tiene que estar al tanto y plantear y legislar para que todas estas cosas no sucedan, o si suceden, que sucedan dentro de unos márgenes, ¿no? Y de unas restricciones. Por último, si analizamos nuestros datos con inteligencia artificial, lo mismo. Ese análisis que está... Me han dicho que hacéis mucho metodología cualitativa, ¿no? Más aún, esos análisis que hacemos con inteligencia artificial, ¿qué sesgos tienen? ¿Son realmente válidos? ¿Se está midiendo lo que queremos medir? ¿Están aplicando reglas de oro que vienen de otros intereses? Entonces, cuando analizamos datos, que es un tema que vamos a tratar en el curso, análisis de datos cuantitativos y cualitativos, hemos de ser muy rigurosas, muy rigurosos en cómo tomamos esos resultados y qué hacemos con ellos. ¿Vale? Bueno, aquí os quería hablar un poco también del impacto social y ambiental que puede tener el uso de la IA. Puede tener, obviamente, beneficios, porque si no, no estaría yo aquí, que vengo a enseñaros a usarla. Puede tener muchos beneficios de contribuir al bienestar humano, a la calidad de vida, todos estos descubrimientos científicos que está potenciando la inteligencia artificial son maravillosos. Se puede mejorar la salud, la agricultura, la economía, la educación, la justicia, etcétera, etcétera, pero también hemos de ser conscientes de los riesgos, cómo se pueden ir en contra de los derechos humanos con la inteligencia artificial, toda la manipulación y el control social que puede suponer. Por ejemplo, os pongo ahí el social scoring, la puntuación, que la IA puntúe a personas para obtener ciertos beneficios. Dice, el terror de una inteligencia artificial que pondrá notas a los ciudadanos.
No sé si os acordáis de ese capítulo de, ¿cómo se llamaba esta serie? De Black Mirror, que había un capítulo sobre esto. Bueno, pues esto está por lo menos en la normativa europea y bueno, ya ahora os contaré que he indagado sobre la uruguaya. Está prohibidísimo, el social scoring. Hay que ser conscientes de los sesgos, como decía el compañero, y la discriminación que podemos producir usando indiscriminadamente la inteligencia artificial. Entonces, todo esto, bueno, pues nos pone en alerta, ¿no? En alerta de qué usos de la inteligencia artificial nos van a beneficiar y cuáles nos pueden perjudicar. Incluso en el tema ambiental. No sé si habéis oído todo el consumo de agua y el prejuicio del uso indiscriminado de la inteligencia artificial, que eso, bueno, pues la verdad es que se está intentando restringir bastante por parte de la inteligencia artificial, haciendo modelos adaptativos que no requieran tanto pensamiento para preguntas sencillas, que son muchas las preguntas sencillas que reciben, y que requiera un thinking más profundo con preguntas más profundas. Esto en la última actualización de ChatGPT lo han implementado. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Pues eso, que haya un balance entre el impacto ambiental y el consumo energético que supone el uso de la IA y esa sostenibilidad, o sea, el uso sostenible de la inteligencia artificial que nos beneficia y que pues, nos aporta. Yo creo que en algún momento de la historia este boom de uso de la inteligencia artificial se detendrá, explotará la burbuja, ¿no? Como con las .com, y entonces empezaremos a hacer un uso más racional. Ahora mismo, yo el otro día veía en Instagram a estudiantes de bachillerato llorando delante de la IA diciendo: es que tengo un examen y es muchísimo, muchísimo lo que tengo que estudiar. Y le decía la IA: no te preocupes, lo estás haciendo muy bien. Vamos a ver cómo podemos estructurar tu trabajo. Pero ¿por qué esa niña no tiene a un tutor o a una persona adulta que le está ayudando? Entonces eso es muy deshumanizador por una parte. Por otra parte, claro, esos chavales están encontrando un apoyo en una máquina. Eso nos tendría que hacer reflexionar bastante. Entonces, bueno, ya llego a la parte de las leyes, que son muy importantes y que bienvenidas todas. El marco en la Unión Europea, la ley de inteligencia artificial es un enfoque pionero que se basa en la clasificación del riesgo. O sea, en qué momentos la inteligencia artificial va a tener más riesgos de uso y en cuáles menos. Entonces hace una clasificación de riesgo en inaceptable, alto riesgo, limitado y mínimo y nulo. Y dependiendo del riesgo pone unas restricciones más grandes o unas restricciones menores. Cuando son inaceptables, por ejemplo, prácticas prohibidas como la prostitución, las drogas, hacer hackeos, etcétera, pues pone están prohibidas y las restringe, no deja que se hagan. Lo que no sé es cómo Grok se lo salta eso. Eso no lo sé, lo indagaré. Prácticas de alto riesgo, como por ejemplo los dispositivos médicos, la salud o la educación. A ver, ¿puedo usar la inteligencia artificial para diagnosticar? ¿Qué creéis? Usarla, puedo usarla. Entonces, ¿qué tendría que hacer la Unión Europea o cualquier otro organismo? Regular, efectivamente. Ahí pone obligaciones estrictas. En este sentido, bueno, pues muy bien, ¿no? ¿Quieres usarlo para diagnosticar? Pues estas son las regulaciones. Luego tendríamos riesgo limitado, como pues poner requisitos de transparencia. Cuando el riesgo es poco, bueno, pues por lo menos
Dinos qué haces con nuestros datos, cómo entrenas a los modelos y dinos qué está pasando cuando yo pregunto y tú contestas. Eso serían cuando el riesgo es limitado, ¿vale? Y ya cuando hay mínimo riesgo nulo, pues sería en general pues el resto de las situaciones. Es muy interesante que en la Unión Europea se regula todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, desde que se crea hasta que la respuesta llega al usuario. Entonces, pues se limita el tipo de cosas que alimentan a la inteligencia artificial, la transparencia sobre cómo se alimenta la inteligencia artificial, cómo se declara que estás usando inteligencia artificial. O sea, tú entras en un sistema y es obligatorio que te digan si hay una inteligencia artificial tratando tus respuestas. Es obligatorio. Cómo se usan los datos de la persona que está trabajando con la IA y, pues, qué estrategias desarrollan para dar las respuestas. O sea, sería todo el proceso en el que hay que regular. ¿Vale? Esto sería el tema de la transparencia, que es fundamental. ¿Qué cosas nos tienen que decir los sistemas de inteligencia artificial a los usuarios, usuarias, para pues, poderlos usar con garantía? Pues tienen que revelar, identificar el contenido usado, o sea, perdón, esto no es la IA, sino quien usa la inteligencia artificial. Tenemos que decir, este contenido ha sido producido por inteligencia artificial. No sé si veis en Instagram los vídeos que salen ahora con los perritos haciendo maravillas, que la etiqueta de Sora hay que buscarla, pero está, ahí pone Sora. Ahí dices, esto lo han creado con inteligencia artificial. Montones de vídeos. Ahora en España la moda de hacer vídeos de los políticos cantando. No sé si aquí ha llegado. Pues está el vídeo de Isabel Ayuso, de Pedro Sánchez, pues todo tiene pero pues esos vídeos tienen que ir marcados, producidos por inteligencia artificial. Las deepfakes serían en este caso, ¿no? Y luego tienen que publicar resúmenes de los datos de entrenamiento con derechos de autor. Con qué han entrenado a la IA y si esos datos de entrenamiento tienen derechos de autor o no, eso hay que declararlo. ¿Os acordáis del escándalo que hubo con... ¿Fue Pixar? No, fue otra... Cuando empezaron a producir imágenes, eso fue un robo a mano armada. Entonces, eso se está regulando también. Entonces, el objetivo es eso, generar confianza en el ecosistema de la información y combatir la desinformación. Y aquí estamos todos y todas somos adultas, pero imaginaos el efecto que puede tener en adolescentes y en niños. ¿Vale? Eso es un tema de investigación maravilloso. ¿Alguien no lo está haciendo nadie? El uso de inteligencia artificial en la infancia. Pues que lo haga alguien. Uruguay, en el marco de Latinoamérica, es uno de los países, digamos, más avanzados en el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Tenéis la Estrategia Nacional de 2430, me imagino que la conoceréis. Yo lo he estado mirando para preparar la ponencia, pero creo que de todos los países de Latinoamérica es uno de los que puede liderar el tema de la legislación en inteligencia artificial. Y luego tenéis también, estáis protegidos por la ley de protección de datos. Entonces tenéis una base muy interesante y muy buena pues para generar una estructura sólida de uso de la inteligencia artificial. O sea que estáis protegidos. Yo creo que es Uruguay y Argentina los dos únicos países con los que Europa tiene tránsito de datos, porque son los dos únicos países de los que se fía, Uruguay y Argentina.
¿Por qué? Pues porque Uruguay en ese sentido ha optado por alinearse con los estándares globales de la UNESCO, las recomendaciones de la UNESCO, los principios de la OCDE, y es el primer país de Latinoamérica en adherirse al convenio marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial y derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. O sea que ahí no podemos decir más que adelante y la inteligencia artificial hay que usarla con cabeza y tener unas normas, unas leyes sólidas también que regulen su uso y nos protejan pues, de todas esas cosas que pueden hacer los malos. Por último, solamente plantear una hoja de ruta ética para la investigación en Uruguay y en cualquier otro sitio, que sería adoptar una cultura de la integridad académica que guíe en el uso ético de la inteligencia artificial, fortalecer protocolos para el uso de la IA en relación a la privacidad y a la protección de datos, implementar mecanismos de supervisión y auditabilidad para que se sepa que lo que nos devuelve la inteligencia artificial está ok y podamos reproducirlo en todo el proceso de investigación, y capacitar a investigadores y estudiantes en el uso de la IA para que se convierta en un motor de desarrollo. En ese sentido, la ética en inteligencia artificial no es un problema técnico, sino un problema de cultura y de gobernanza. Y es súper importante adoptar una cultura de responsabilidad y de rendición de cuentas. Y con todo esto, muchas gracias. Y cualquier pregunta que tengáis, os la responderé con gusto. Con respecto a la vigilancia o la aplicación de estos marcos normativos, porque es tan dinámico, ¿no? el desarrollo, aparentemente, por lo que dicen los CEO de las empresas, ¿no? Estamos en los valores del uso de, por ejemplo, tutores sintéticos o aplicaciones antropomorfizadas que uno puede decir, hola, ¿cómo estás? Hoy voy a una conferencia sobre ella y que te lleva la agenda y todo lo demás. Eso implica forzosamente una, digamos, como transgresión de muchas normas, tanto de transparencia como de entrenamiento de la CIA, etcétera. Es tan vertiginoso que, salvo ordenarle el Estado y ordene, que además tiene competencia geográfica específica y no todos los estados responden del mismo modo. Y uno puede también relocalizar su consulta, su uso de la IA globalmente. O sea, veo un montón, por el propio dinamismo, un montón de problemas. Y eso no lo veo como muy viable, aunque sí encomiable, ¿no? Que sí, pero acá en psicología y en Uruguay hay un problema muy evidente que he encontrado, que es bastante general en toda la CIA de uso más frecuente, mira, y demás, que es la gradual segregación de producciones históricas o de discursos de teoría psicológica local. Hay autores del Río de la Plata, por ejemplo, en psicología social, que están condenados a una extinción temprana y más o menos inmediata por las más diversas razones. Porque, no sé, no hay una maquinaria de producción, hay una sustitución cuantitativa gradual del pensamiento de ciertos autores centrales del norte que tenían otra epistemología, tenían otro discurso, tenían
Y entonces hay líneas minoritarias que van desapareciendo. El ejemplo, no quiero abusar de esto, el ejemplo más concreto, por ejemplo, la actual discusión de la Wikipedia con la Wikipedia. La Wikipedia, que no es una enciclopedia como la Wiki, donde cualquiera podía hacer una Wiki, Sí. se ensayaba. No. Es una guía que hace instantáneamente un artículo sobre algo. Imposible, acá hay un filósofo importante, Nacional Paparraira, por ejemplo. La Wikipedia no reconoce a la mayoría de estos autores, ni en literatura, ni en filosofía, ni en psicología, por ejemplo, nacional. Y eso gradual. O sea, va a haber una centralización epistemológica, me parece, bastante inmediata, en torno a unas cosmogonías definidas en el norte. Eso hasta donde puedo dar. Vale. Pues todo eso yo creo que es una cuestión política. Y como decía el decano antes, que me ha gustado mucho, de si nosotros y nosotras somos amorosos y amorosas socialmente, nadie va a necesitar la IA para que le apoye y le guíe en sus problemas psicológicos. Eso por lo primero que has dicho, o sea, que es un problema político. La IA va a tomar el lugar que otros no ocupan. Si mi hijo tiene a su madre con él mientras estudia, no, mi hijo no necesita la IA. Pero si no está, pues se va a buscar apoyo, entonces lo va a tener. Y en cuanto al sesgo de autorías, eso claro, es que aquí lo que hay que hacer es potenciar la riqueza local. Yo cuando le pregunto a la IA y le digo, quiero que me hagas una lista bibliográfica de autores españoles que trabajen en dislexia y quiero que sean españoles. Y quiero que... Entonces, claro, es que eso hay que buscar la localidad. ¿Tiene sentido hablar de dislexia en Inglaterra o en Estados Unidos? No, porque el español es una lengua, el castellano es una lengua transparente y yo quiero hablar de dislexia en español. Entonces, claro, depende de lo que le preguntemos, porque la IA no hace las cosas ella sola. La hace porque nosotros interactuamos con ella. Entonces hay que educarla. Y una forma de educarla es poner en valor las cuestiones locales y no dejar que el norte nos ponga el pie encima. Si hay una red de psicólogos y psicólogas uruguayos importante, pues eso hay que potenciarlo fuera de lo digital. Y si lo potenciamos fuera de lo digital, cada vez habrá más gente que pregunte a la IA sobre los autores uruguayos. Y entonces la IA se va a dar cuenta de que hay gente que le importa a los autores uruguayos, entonces los va a tener más en cuenta. Sí. Es que la IA no se sesga sola, la sesgamos nosotros. Claro, uruguayos hay muy pocos en el mundo, hay más... Pero mira, yo la voy a preguntar a la IA por el listado de psicólogos y psicólogas uruguayos que debo tener en cuenta. Esa va a ser mi próxima pregunta. Claro. Sí, yo quería un poco levantar un poco el campo intelectual, hablando un poco más generalizadora de la que yo quiero tratar con respecto a esta. En primer lugar, hay como un impulso justamente tratando de superar esto y desarrollar grandes modelos de lenguaje basados en datos latinoamericanos, que en este momento está haciendo un esfuerzo en eso. Sin embargo, también se enfrenta como otro problema grande que tiene que ver justamente con los temas de utilice. Porque, ¿qué pasa? Un modelo de inteligencia artificial o un modelo de lenguaje hacer artículos de Wikipedia, por ejemplo, o a artículos de diario o cualquier otra. Esos artículos de diario son escritos por humanos, o artículos de Wikipedia son escritos por humanos y tiene un modelo de negocio que se sustenta muchas veces en la publicidad que se hace cuando cada uno entra, ¿no? ¿Qué pasa? Si el acceso principalmente es a través de inteligencias artificiales, eso no es publicidad habitual, digamos, no es una visita humana. Entonces, creo que para poder defender justamente la generación de productos humanos, tenemos también que defender de alguna manera de que esos datos generados, esos artículos que son generados por humanos,
no tengan lugar, porque si nosotros solo accedemos a la inteligencia artificial, no vamos a la fuente, en realidad ese acceso se pierde, por tanto, el modelo de negocio que sostiene la generación de esos artículos se pierde, entonces terminamos teniendo contenido privado. Como esa definición, como, bueno, destinamos lo humano, o lo posible, más humano, la producción humana, de alguna manera. Y va a producir estos artículos ahora sobre inteligencia artificial, sobre el uso de eso es horrible. Es horrible porque hace... Perdón, los libros que están escritos últimamente sobre inteligencia artificial están escritos con inteligencia artificial y son aburridísimos. O sea, yo ahora mismo busco libros que estén escritos por personas porque ese toque humano, se nota la ausencia de ese toque humano. Y efectivamente, eso es que es una cuestión de educación. Es decir, bueno, por favor, que no empiecen a publicar novelas escritas por inteligencia artificial porque escribe fatal. O sea, fatal. No, pero escribe bien, pues sí, también es verdad. Pero no sé, yo creo que no sería capaz de escribir, no sé, qué ejemplo poneos que os dé de impacto, pero no creo. ¿Eh? Efectivamente, pero a ver. Pero entonces efectivamente, pero entonces lo que hay que educar es el sentido literario. ¿Quién quiere leer a Coelho? No sé. Bueno, yo tuve mi época, ¿eh? Que me he leído todo, que conste, que hablo, sí, que hablo con conocimiento de causa. Por ahí había de hablar sobre economía, ahora se puede hablar de su ético cuando la propia construcción de la IA y el entrenamiento de la IA tiene componentes que para mí son totalmente distintos. Por ejemplo, el uso de trabajo creado tranquilamente para hacer entrenamiento de imágenes, que básicamente es casi una definición, por ejemplo, para decir el uso de autos eléctricos y psicológicos y permitió reproducirse con trabajo creado mil. Eso es de apuntar porque pensaba aparte podemos hablar realmente de un uso de la realidad cuando la realidad tiene ese proceso de producción. Sí, bueno, no sé si os acordáis que cuando empezó iba a ser todo en abierto, iba a ser todo maravilloso. Sí, yo si me pongo en esa forma de pensar que me pongo muchas veces, yo lo desenchufaría todo. Y sí, a ver, es que es verdad, es que tienes toda la razón. Empezó siendo un programa, un proyecto maravilloso y claro, pero es que esto no se podía dejar de monetizar. Y el tema de las baterías y los móviles y los componentes electrónicos, lo mismo. O sea, esto, si realmente nos pusiésemos serias, apagaríamos todos los dispositivos. Sí. Así que es que no te puedo decir otra cosa. ¿Lo hacemos? No. De Chile, Ujú. que está en colaboración con muchos países de América, incluido Uruguay, España, la gente está tomando parte como forma de construir modelos alternativos que realmente tengan más hegemonía cultural local latinoamericana, que representen todos los sesgos, digamos, de eurocéntricos o nortecéntricos, y es una medida como todo, que está financiado primero por entidades estatales, tiempos de producción, alternativas de tipo ético tuvo la líder del tipo de política, una bastante igual. Claro, cuenta que los tiempos de producción son mucho más lentos que los de una empresa. Claro. Bueno, ahora se entiende económicamente, pero hay veces esfuerzos digamos, a pesar de que hay cuestiones insalvables en la cultura, de desigualdades y de orígenes muy discutibles, hay alternativas a la comunidad cultural. Pues muy interesante, lo indagaré. Latam
La TAN-GPT, sí. Vale. A mí me gusta mucho el tema de la cultura maker. Me imagino que lo habréis oído. Y yo creo que al final, como aquí va a llegar un poco la apocalipsis y nos vamos a ir pues el tema de la cultura maker, o sea, es importante saber mucho de informática, de tecnología, para luego ir haciendo nuestros aparatitos, nuestros modelos de inteligencia artificial y nuestras cositas ya a nivel local. O sea, que en ese sentido creo que eso puede ser un bombazo, pero porque lo de arriba va a explotar. O sea, la burbuja va a explotar en algún momento y entonces va a ser interesante tener mucho conocimiento a nivel de usuario y aprender un poquito de programación y un poquito de cómo funciona, del vibe coding, que es que se empieza, bueno, puedes aprender, probad esto, si queréis aprender algo, pedidle a la inteligencia artificial que os haga un curso sobre ello y lo hace maravillosamente. O sea que para formarse sirve maravillosamente. Y eso es, además de hacer la despensa con el agua y la comida y la buta y no sé qué, empezad a aprender cositas de estas porque luego esos componentes que nos sobran los vamos a poder unir y hacer cosas para sobrevivir localmente. ¡Ay, qué bien! Ujú. Sí. 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 Pero también es cierto que nosotros a este nivel convivimos y con programas que en su base está allá. Por ejemplo, ahora hemos comenzado un curso de Raspi que funciona genial. Entonces, yo trabajo yo estoy ahora en clase, que cuando escribí este informe mal el comando, ya te lo arreglé automáticamente. Sí. ¿Sabes lo que es escribir? Sí, como el código, como los editores de... Que provoca toda la parte de autonomía, Pero a ver, yo digo, ahí lo importante es que a la gente le gusten las matemáticas, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer. Porque es que a ver, la IA no lo hace todo. Cuando tú estás en un nivel de expertez alto, la IA es cuando se convierte en un instrumento potente. Si tú sabes muchas matemáticas, eres un investigador en matemáticas, en física, entonces es cuando la IA se convierte en un instrumento potentísimo. Eso es lo que hay que enseñar, que tú tienes que aprender mucho de esto para que poder hacer maravillas con la IA, mientras lo que estás es produciendo basura. Es que es así. Entonces, la IA es muy buena para enseñar. O sea, el hecho de tener un tutor que te vaya planteando problemas y se vaya adaptando a tu nivel y a tu ritmo de aprendizaje, eso es muy potente. Pero el amar las matemáticas, ¿quién se lo puede enseñar? Tú. Pues lo estás haciendo, hombre, a ver, depende de lo que estés haciendo. Pero la autoría de qué? Ah, bien, pues eso está bien, ¿no? Entonces, pero ese problema ya lo sabíais resolver vosotros, ¿no? Los matemáticos. ¿Vale? Solo vas a saber hacer lo que nosotros sepamos hacer al máximo. Entonces lo que hay que hacer es subirse encima de ella para llegar más allá.
usarla como una herramienta. La autoría importante es el progreso. No sé si esto suena fatal, eso del progreso, pero a ver, cuando yo estoy usándola para mi investigación, yo digo, pero ¿cómo esto lo hubiese tardado 3 meses y lo he hecho en 2 días? Y es maravilloso porque puedo invertir mi tiempo en otras cosas. Pero eso, claro, solo lo puedes hacer cuando tienes un nivel de pericia determinado, creo yo. Entonces, si... ¿Qué pasa si ya casi humanos poseen la pura matemática y la idea es Pues eso es lo que están intentando, ¿no? Con la inteligencia artificial general. Eso es lo que se está intentando. ¿Qué pasa? No lo sé. Eso es una distopía. De hecho, yo tengo un GPT que se llama Escribir como vea. Sí, claro. Lo puedes entrenar con tus... También, hombre, pero ya Cervantes ya está escrito. ¿Qué pasa? Según tú, ¿qué crees que pasaría? ¿Eh? Sí. Claro, si ya llegamos a la inteligencia artificial general, ya sí habría que plantear otras cuestiones. Pero esto corre muy deprisa. Hoy digo esto y mañana puedo decir otra cosa. Esto es, a ver, eso tenerlo claro, que lo que he dicho en esta conferencia vale para hoy, día de hoy, no para mañana. Hay algo muy concreto que estamos experimentando, creo, en nuestro cuerpo, que es que nuestras instituciones, las universidades, de algún modo, bueno, han sido hackeadas por la CIA, ¿no? Ese sistema operativo, Sí. porque los docentes estamos respondiendo a un volumen de trabajo, a un nivel de comunitariado, como le llaman algunos, de explotación intelectual, sin precedentes, porque se presupone el uso de determinadas herramientas. Ejemplo, uno tiene que seleccionar de 240 aspirantes, 40 que para integrar una cohorte de un posgrado. ¿Ok? Entonces, se presupone que uno va a utilizar algún prompt que te diga, o que diga, verifica que todos hayan cumplido con estos requisitos de forma de tamizar y sacar, no sé, la mitad rápidamente. Y así sucesivamente. O sea, hay algo que te encomienda porque hay un presupuesto implícito de que cuentas con una herramienta que te va a permitir hacer digitalmente algo que hasta el año pasado hacías manualmente. Y como eso es así, y uno responde, al otro día te encargan, virtualmente y metafóricamente, otra tarea de la misma naturaleza, ¿me explico? Entonces uno termina trabajando, trabajando con volúmenes o sea, tenemos dimensiones para ciertas tareas que hacíamos cotidianamente y te mantiene esclavizado, y además muy te consumen posibilidad de reflexión sobre cosas más, quizá más trascendentes. No sé si me explico. Yo eso lo experimento en el cuerpo, docente de larga data. ¿Pero lo usas o no lo usas? Presente. ¿Lo usas o no lo usas? La usas. La usas. La usas, sí, pero yo siento de que la presión de trabajo, de bueno, de gestión, lo que es de burocracia. Lo que es burocracia, ¿no? Es que yo creo que tenéis mucha burocracia. Entonces no puedo, claro, me pongo en mi caso y yo creo que los volúmenes de burocracia que manejáis aquí en la UDELAR
no son comparables con los que manejo yo. Entonces, no sé qué contestarte porque no me ha pasado. Entonces, a lo mejor lo que tendríais que hacer es lo que estáis haciendo, protestar, ¿no? Porque se puede hacer lo que se puede hacer. Es que en mi experiencia la inteligencia artificial me ha librado de tareas burocráticas muchísimo y no me mandan más. Para que no te manden más, lo que hay que hacer es entregar como si no hubieses usado la IA, entregarlo en el plazo de si no hubieses usado la IA. Claro, eso es lo que hacen mis hijos, ya se lo han aprendido. Dice, me han puesto un plazo de entrega y lo he hecho a los 2 días, me han dado 15. Pues lo has entregado, dice, no, lo entregaré a los 15 días. Claro, porque si no te piden más. Sí. Sí, las nuevas generaciones son muy inteligentes en ese sentido. No entregues. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, ahora los invitamos a todos a pasar a un brindis por los 10 años aquí afuera. Creo que está todo pronto, ¿o no? Bueno, se está prontando. Y el taller de tesis, recuerden, los estudiantes de doctorado, Generaciones 24. Bueno, ¿qué pasó a decir yo entonces? Los invitamos a un brindis que habrá a la salida. Creo que aún no está pronto, pero estará en unos minutos, así que si pueden esperar, les agradeceríamos para poder compartir algo un rato juntos y recordar que las cohortes 24 y 25 tienen el taller de tesis que empieza a partir de las 15 en este mismo salón, de 15 a 19. Muchas gracias.